para analizar el impacto de esta norma, la 3130, que intenta privatizar el 49% de acciones de Petroperú e impedir que produzca petróleo y su impacto en el sur peruano. A continuación, dejaremos en el uso de la palabra a la congresista por el Cusco, Verónica Mendoza. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, muy buenos días, Manuel, Humberto, Juan, a todos y cada uno de ustedes. Una alegría estar aquí esta mañana, unidos en una esperanza, unidos en un proyecto que tiene que ver con fortalecer y recuperar nuestra soberanía energética y la posibilidad de tener una verdadera política energética articulada, planificada, soberana, sostenible. Y eso es lo que queremos en el sur y en el Cusco en particular, donde uno de los grandes proyectos que anhelamos y por el cual venimos luchando desde hace años es el famoso gasoducto. Gasoducto entendido como proyecto integral, es decir, un gasoducto articulado a un poliducto y a su vez a un polo petroquímico. ¿Y para qué? Para tener gas barato, que dicho sea de paso sale de nuestro territorio en el Cusco, gas barato para nuestras casas, para nuestros vehículos, para nuestra industria y así rebajar el costo de vida. Gas barato también para el polo petroquímico, que podría significar el desarrollo de una importante industria del metano para tener urea, fertilizante o a partir del etano, ¿no? El etileno, plásticos. Un polo petroquímico que además significaría un apalancamiento para el desarrollo del sur, porque el polo petroquímico tendría que estar articulado con infraestructura vial, de puertos, etcétera. Y significaría la construcción de este gasoducto con su poliducto y su polo petroquímico, una enorme generación de empleo en la etapa de la construcción y luego en la etapa de operación, tal como representa la refinería de Talara en el norte de nuestro país. Y significaría también para nosotros en el sur tener independencia energética y no depender de la importación de la energía del centro del país. Pero es también una cuestión casi de dignidad, porque da rabia, pues, da rabia que ese gas que está en nuestro territorio, que sale de nuestro territorio, pase por nuestras narices para ser exportado y nosotros tengamos que pagar gas, en algunos casos, hasta por 60 soles el balón, como ocurre en algunas zonas de la provincia de la Convención. Entonces, imagínense cuán importante, cuán trascendental es para nosotros este proyecto. Y por eso es que confiamos, le dimos nuestra confianza a Gana Perú, allá por el 2011, porque creímos, porque confiamos en que esa propuesta de plan de gobierno que hablaba de soberanía energética, que hablaba del gas para los peruanos, se iba a cumplir. Y le dimos nuestro voto a Ollanta Humala en gran mayoría. Pero lo cierto es que nunca, nunca como con este gobierno, han habido tantas marchas y contramarchas, tantas mentiras, tantas cosas que se dicen y luego se desdicen, tantas normas que se aprueban y que luego se derogan tácitamente o expresamente. Y para ilustrar un poco lo que digo, quiero recordar con ustedes, así rapidito, un poquito de nuestra historia. Y para no remontarnos a demasiado en el pasado, hablemos solamente de lo que ha ocurrido en este gobierno. Diciembre del 2011, estaba prácticamente estrenándose el gobierno nacionalista y aprobábamos en el Congreso de la República, para alegría del sur y del Cusco, una norma que declaraba de necesidad pública e interés nacional el gasoducto y el polo petroquímico, con participación de Petroperú. Y en esa norma se decía también que Petroperú iba a poder vender hasta el 20% de sus acciones. Es decir, ¿no? Con esta idea de la modernización se estableció ya en ese momento, en diciembre de 2011, perfecto, que haya participación de privados, hasta en un 20%. Bueno, pues, enhorabuena. Y contentos nosotros, en marzo del 2012, nos fuimos a Quillabamba, a la convención, me parece que estaba el ingeniero Campodónico, ya no recuerdo muy bien,
y celebramos con bombos y platillos, globos y cánticos el inicio de la construcción del gasoducto y se colocó un tubo simbólico en la plaza principal de Quillabamba. Hace unos meses ha sido retirado por una cuestión de dignidad, porque de esa inauguración no hubo después nada más. Pero igual, luego en abril del 2012 estuvimos nuevamente en Cusco, esta vez en la Plaza de San Sebastián, en la provincia del Cusco, celebrando otra vez con bombos y platillos, banderolas, con la O, globos, la recuperación del lote 88. A algunos incluso se les derramaban las lágrimas. Lo cierto es que hasta ahora de eso nada concreto, más que una carta de intención de los concesionarios correspondientes, pero nada concreto. Y sin embargo, seguíamos creyendo porque en junio del 2012 el gobierno nos anuncia un crédito puente de 1.200 millones de dólares para el gasoducto, para promover este proyecto, garantizar su ejecución con la participación de Petroperú. Parecía que la cosa más o menos se iba encaminando. Pero de pronto, en agosto de 2012, y sin mayor explicación de la noche a la mañana, el gobierno nos dice, no, ¿saben qué? Hemos cambiado de idea, se acabó el gasoducto, vamos a hacer un etanoducto por la costa, y para ustedes unos miniductos de 8 pulgadas, o sea, ya no de 32 pulgadas, ¿no es cierto?, como pensábamos, con su poliducto de 24, en fin, 19, lo que fuera, no, unos miniductos de 8 pulgadas para Cusco y para Puno, o sea, Moquegua, Tacna, Arequipa, ya veremos cuándo. Y lo peor es que nunca se nos dio una explicación al respecto, e hicimos de todo en el Congreso. Le consta a Manuel, aunque todavía no era congresista, él estuvo activamente participando de este proceso en el que en el Congreso, articulando, coordinando con organizaciones sociales, autoridades del sur, tratamos de alertar a la opinión pública y exigir al Ejecutivo y al Ministerio de Energía y Minas que nos explicara y que nos sustentara documentadamente las razones técnicas, financieras, que lo habían llevado a dejar de lado el gasoducto y priorizar este famoso etanoducto costero. Interpelamos al ministro de Energía y Minas, lo tuvimos aquí en el hemiciclo. Nada, nunca hubo ninguna respuesta certera, nunca un documento que sustentara ese repentino cambio. Y nos querían hacer creer que no nos preocupáramos, que lo del etanoducto no entraba en contradicción con el gasoducto, que había gas de sobra para todos los proyectos que se quisieran, tomándonos ciertamente de tontos. Pero no dejamos que nos tomaran el pelo y felizmente desde la Macrosur se logró articular un pequeño movimiento, como decía, con frentes de defensa, colegios profesionales, algunos congresistas que le exigieron al Ejecutivo que volviera sobre sus compromisos iniciales. Y tuvimos una pequeña batalla, una pequeña victoria, batalla con su consecutiva victoria, pequeña, en diciembre del 2012 porque logramos que se volviera a poner en agenda el proyecto integral del gasoducto. Y se aprobó una ley, diciembre de 2012, en la cual se volvía a poner en agenda gasoducto, polo petroquímico y se añadía el famoso nodo energético. Sin embargo, fue una pequeña victoria que nos dejó algún sinsabor, porque no logramos que se garantizara absolutamente lo del poliducto, ¿no?, que debía estar articulado al gasoducto, que daba ayuda, referencia un poco gaseosa al tema. No logramos que se explicitara dónde, cómo y dónde se iba a separar el etano de los 4 lotes de camisea para, ¿no?, la industria del polo petroquímico. En fin, quedaron varias cosas en el aire y sí sentíamos ya que se ponía la prioridad y el énfasis en el tema del nodo energético. Sin embargo, aprobamos la norma conscientes de que íbamos a tener que dar todavía algunas batallas para lograr que se realizara el proyecto integral tal cual lo veníamos defendiendo. Y así fuimos avanzando hasta que en el 2013 se nos anunció la licitación del gasoducto para octubre del año pasado.
llegó la fecha, se acercó la fecha y se nos anunció la postergación de la licitación para febrero de este año. Y entre tanto empezaron a ocurrir otras cosas también que nos empezaron a preocupar. Fue el congresista Manuel Dahmer que denunció cómo es que este proyecto de seguridad energética, que así se llamó esta norma aprobada en el 2012, que hablaba de gasoducto, gasoducto polo petroquímico y nodo energético, que este proyecto había sido adjudicado a dedo a dos consultoras internacionales, una tal Wood Mackenzie y otra Foster Wheeler, asociadas, lo reveló el congresista Dahmer, a la Empresa Nacional de Petróleos de Chile y a Codelco, la empresa minera de Chile. E incluso una de estas, esta famosa Wood Mackenzie, tenía un contrato de asesoría estratégica con Codelco. Codelco, para quien uno de sus principales problemas a mediano plazo es el abastecimiento de energía, es decir, necesitan gas. ¿Y de dónde creen que piensan traerlo? ¿Qué gas será el que quieren utilizar? Entonces se denunció esto y se supo luego a través de los medios de comunicación que por el mes de octubre, si no me equivoco, Proinversión, con estas dos consultoras, estaba haciendo gira a nivel internacional en Estados Unidos en particular, donde estaban promoviendo no el proyecto del gasoducto, no el proyecto del polo petroquímico, sino un nuevo proyecto, un nuevo esquema que nunca fue dado a conocer en el Perú, en el cual se reforzaba el ducto central del consorcio Camisea, ampliando el ancho del ducto, en fin, y dejando de lado completamente el proyecto del gasoducto y del polo petroquímico establecidos por ley como compromisos de este gobierno. Es decir, teníamos más y más razones para pensar que el proyecto integral de gasoducto y polo petroquímico se venía alejando. Y tanto así que ya nos han anunciado que la licitación del gasoducto, que se acuerdan era para octubre y se había postergado para febrero, otra vez se vuelve a postergar. Y nos han dicho que para abril, que quizás más bien para el tercer trimestre del 2014, en fin. Y sin embargo, tampoco tienen el desparpajo de decirnos, no se preocupen, hay un compromiso, hay una voluntad política del gobierno de sacar adelante este proyecto, cuando es ya la enésima vez, porque ya no quiero ni contar cuántas son, enésima vez que se posterga el proyecto, que se nos dice, ya lo licitamos, estamos a puertas de licitarlo, y y finalmente se cancela la fecha de la licitación. Pero en medio también, en diciembre del año pasado, se aprobó pues esta nefasta ley que, si bien por un lado impulsaba el proyecto de la refinería de Talara, por otro lado pretendía aniquilar a Petroperú, como muy bien lo ha explicado el ingeniero Campodónico y el representante del Sindicato de Trabajadores de Petroperú. Pusimos el grito en el cielo, tratamos de, mediante la proposición de una cuestión previa, que se pudiera separar estas dos cosas del proyecto de ley, que sí se garantizara la modernización de la refinería de Talara, pero que lo de Petroperú no se consumara este atentado contra nuestra soberanía, prohibiéndole expresamente de manera totalmente absurda a Petroperú que pueda participar en otro tipo de proyecto. Y para nosotros en el Cusco y en el sur esto era sumamente grave, porque por ley aprobada en este mismo gobierno, habíamos dicho que se le tenía que dar $400 millones a Petroperú para que impulsara el proyecto del polo petroquímico. Proyecto del polo petroquímico que es esencial para que se pueda también construir el gasoducto. Es decir, el ministro Merino pretende que nos alegremos y lo aplaudamos por la licitación del nodo energético. Está perfecto lo del nodo energético, pero él mismo nos dijo en su momento, que para que el gasoducto fuera rentable y sostenible y hubieran inversionistas interesados, tenía que estar articulado al polo petroquímico y tener un ducto de líquidos. Es decir, para que sea interesante tiene que ser un proyecto integral. El problema es que aparte del nodo energético, de lo demás no hay absolutamente nada. Y se lo hemos preguntado en reiteradas oportunidades al Ejecutivo, al MEM y al MEF. Señores, ¿qué hay de la adquisición del etanoducto de los 4 lotes? Nada.
¿Dónde se separaría el etano? ¿Dónde estaría la planta separadora? Nada. ¿Qué hay de la participación de Petroperú para la promoción del polo petroquímico, tal como ustedes mismos promovieron que se aprobara por ley? Nada, absolutamente nada, y cada vez más señales de que este proyecto no está en la agenda prioritaria del gobierno y que su prioridad más bien es seguir fortaleciendo el ducto central, con lo cual se refuerza el monopolio del transporte, de la producción de diésel, con lo cual se refuerza una estructura destinada en gran parte también a la exportación. Y la última señal que nos han dado es esta propuesta de reglamento de la Ley de Seguridad Energética, que recuerdan esta ley en la que se hablaba de gasoducto, polo petroquímico y nodo energético. Bueno, pues han propuesto un proyecto de reglamento que solamente habla del tema del nodo energético y de la producción de energía eléctrica. Es decir, se olvida de todo el resto de la ley, se olvida del gasoducto, se olvida del polo petroquímico. Un reglamento recortado respecto a lo que el Congreso, como expresión de la voluntad popular, aprobó en gran mayoría. Entonces, realmente son cada vez más las señales de que estos proyectos tan anhelados y tan importantes por el Cusco y por el sur están siendo postergados por el gobierno, porque, como decía hace un momento, realmente yo no entiendo qué inversionista serio podría interesarse en proyectos de esta naturaleza cuando hay un gobierno que cambia a cada rato de esquema, cuando no se tiene claro qué es lo que finalmente se está proponiendo. Por eso creo que es fundamental, más allá de proyectos específicos, fundamental para el Perú que tengamos una política energética clara. No tenemos un plan energético nacional. Se invirtió millones y millones en un estudio financiado por el BID para construir la NUMES, la nueva matriz energética sostenible, para que como país tuviéramos claridad para el mediano y largo plazo de dónde sacar la energía, cómo procesarla, dónde tendría que esta ser abastecida, para poder también encontrar los equilibrios adecuados entre el uso del gas, el uso del petróleo, la generación de energía hidroeléctrica, uso de energías renovables, etcétera, etcétera. Sin embargo, en pleno siglo XXI, este país que se ufana de tener 10 años de crecimiento económico sostenido, de estar en la ola del desarrollo, no tenemos un plan energético nacional, no tenemos una política energética nacional. Y por eso es que se está haciendo con Petroperú lo que se pretende hacer, lo que se pretende consumar, pero que nosotros, por supuesto, no vamos a permitir que se consume. Por eso, desde el Cusco y desde la Macrosur, nos sumamos con mucha fuerza, con mucho compromiso a esta campaña que hoy se inicia de recolección de firmas para presentar esta iniciativa legislativa ciudadana para la modernización, el fortalecimiento de Petroperú en el marco de una política energética soberana, sostenible. Y en esa campaña vamos a estar, esperamos que algunos de ustedes nos puedan acompañar, seguramente quienes están en la mesa y seguramente muchos más aquí, en el Cusco, en Arequipa, en fin, donde podamos generar espacios como este, donde podamos convocar a la ciudadanía, explicarles lo que está pasando, porque claro, resulta un poco complicado cuando 80% de la prensa escrita está en manos de un solo grupo de poder económico a quien evidentemente no le interesa fortalecer a Petroperú, sino algunos intereses particulares. Así que se va a requerir de nuestras voces, de nuestros pies, de nuestros tweets, de nuestros Facebook, de nuestros correos electrónicos, del boca a oreja, que son herramientas muy potentes para explicarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando, y estoy segura convocarlos y lograr un gran movimiento que impulse esta iniciativa y que podamos fortalecer, recuperar Petroperú y recuperar nuestra soberanía energética. Vayamos por ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias a la congresista por el Cusco, Verónica Mendoza.